Bienvenidos, ahora hablaremos de lo que son los procesos disipativos. Para empezar, definamos de alguna forma lo que es disipar. Disipar se puede entender como desvanecer, como que degradamos. Entonces, cuando hablamos de un movimiento, la energía que imprimimos para ese movimiento no toda se va a convertir en ese trabajo, sino que va a haber una parte justamente que se va a ir desvaneciendo e incluso podría desvanecerse al punto de hacerse cero, es decir, se disipa en su totalidad. Y bueno, entre los procesos disipativos más comunes o que más representan a estos es justamente la fricción. Y la fricción, como podemos leer, es la fuerza que se opone al movimiento o el deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie o sobre otro cuerpo. La fuerza de fricción es tangencial y paralela a las superficies en contacto. Existen dos tipos de fuerzas de fricción. Primero vamos a analizar la fricción estática, fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo cuando está en reposo. ¿Esto qué implica? Vamos a suponer, y simplemente aquí donde estoy parado, si no existiera esta fuerza de fricción estática, yo estaría en constante movimiento sin detenerme en ningún lugar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas justamente no habría esa fuerza de fricción cuando estoy en reposo. No podría estar estático en ningún lugar. El otro tipo de fricción es la fricción dinámica o también conocida como fricción cinética. Y esta se define como la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo cuando se encuentra en movimiento. Es decir, si yo estoy caminando como me están viendo ahorita, yo no podría hacerlo si no existiera también una fuerza de fricción que a mí me permitiera empujarme. Es decir, yo tendría que estar moviendo mis pies de esta forma y si no existiera la fricción no me permitiría ir a ningún lado porque simple y sencillamente mis pies se deslizarían. Otro ejemplo lo tenemos en la cocina, es decir, sobre todo en los sartenes. En los sartenes donde buscamos que no se peguen los alimentos. En realidad lo que se busca es poner materiales o capas antiadherentes que en realidad lo que están haciendo es disminuir la fuerza de fricción. Con eso evitamos justamente que los alimentos queden estáticos y se peguen. Se necesita de una fuerza de mayor magnitud para iniciar el movimiento de un cuerpo que para mantenerlo en movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción dinámica. Y poniendo nuevamente el ejemplo del inicio de la marcha, es decir, cuando empiezo a caminar, necesitamos más fuerza para iniciar el primer paso que para dar los demás pasos que nos mantendrán en movimiento. Y hablando de esa fuerza de fricción estática, justamente la máxima, es decir, la fuerza máxima de fricción estática, denominada como FME, es aquella que se alcanza justo en el instante antes de que el cuerpo inicie su deslizamiento. Y la fórmula para calcularla es esta. Fuerza máxima de fricción estática es igual a μE por la normal. Cuidado con esta N, que no se entienda como una unidad de medida, que la N mayúscula recordemos que es de newtons. No, aquí estamos hablando de lo que es la fuerza normal y aquí lo estamos describiendo. FME, la fuerza máxima de fricción estática. Al hablar de fuerza se mide en newtons. Y bueno, μE, que es la constante de proporcionalidad, o también la vamos a entender como el coeficiente de fricción estático. Este es adimensional, es decir, no tiene una unidad de medición, pero sí una cantidad. Entonces, bueno, no se va a expresar con ninguna unidad, ni newtons, ni metros, ni nada por el estilo, solamente una cantidad, un número y se acabó. Bueno, y definimos lo que es la fuerza normal, representada aquí con la N dentro de la fórmula. La fuerza normal es aquella que tiende a mantener unidas las superficies en contacto debido al peso. La otra fuerza hace un ángulo de 90 grados, que eso después también lo vamos a ir analizando. Bien, y pues al ser una fuerza, también se mide en newtons. Por otro lado, la fuerza de fricción dinámica actúa en la misma dirección, pero en sentido contrario al movimiento de un cuerpo. Y una vez iniciado el movimiento, este se mantiene constante.
Es decir, esta fuerza se mantiene constante. Bueno, tenemos esta fórmula. Lo que es la fuerza de fricción dinámica es igual al mu d, es decir, el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Bueno, aquí tenemos la descripción que ya habíamos tenido y bueno, reiteramos que las fuerzas se miden en newtons y el coeficiente, seguimos hablando que es adimensional. Y bueno, ya definiendo lo que es el coeficiente de fricción dinámico, este es la razón entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal entre las superficies. Es decir, aquí vamos a suponer que tengo esta caja, que es un cuerpo, sobre una superficie lisa. Si yo ejecuto el movimiento hacia este lado, lo que es nuestra fuerza de fricción dinámica es en la misma dirección, aquí lo podemos ver en anaranjado, pero en sentido opuesto a lo que es el movimiento. Por eso se habla de que de alguna forma existe lo que es una resistencia. Aquí podemos ver lo que es la fuerza normal, como decíamos hace un momento, ejecutándose a 90 grados con lo que es el movimiento. Y bueno, de la fórmula anterior, al hacer su despeje, tenemos justamente nuestro coeficiente de fricción dinámica definido así, como ya lo tenemos acá, la fuerza de fricción dinámica dividida entre lo que es nuestra fuerza normal. Veamos el siguiente ejemplo. Al deslizar un bloque de cierto material cuyo peso es de 240 newtons sobre una superficie horizontal, se experimenta una fuerza de fricción dinámica de 60 newtons. Calcular el coeficiente de fricción dinámico. Bien, aquí tenemos la fórmula, observamos lo que son nuestros datos. Aquí, al hablar de peso, nos están indicando lo que es nuestra normal. Entonces tenemos 240 newtons. Una fuerza de fricción dinámica de 60 newtons. Entonces ponemos esto. Y lo que desconocemos es lo que nos están justamente preguntando, que es el coeficiente de fricción dinámico. Teniendo esta fórmula, procedemos a lo que es la sustitución. Entonces, tenemos que 60 newtons sobre 240 newtons. Al hacer esta operación, mu d, es decir, el coeficiente de fricción dinámico, tenemos que dividir 60 entre 240 y esto nos arroja 0.25. Al tener newton dividido entre newton, estas unidades se neutralizan, por lo tanto llegamos a 0.25 y como habíamos visto, es adimensional. ¿A qué nos referimos con que es adimensional? No se pone ningún tipo de unidad en lo que pudiéramos medirlo. Bueno, si te ha gustado este video, por favor no te olvides de comentar, de compartir, sobre todo si te sirvió, dale manita arriba y suscríbete si todavía no te suscribes a nuestro canal para que sigamos creciendo y subamos más contenido. En tus comentarios también nos puedes sugerir qué te gustaría que resolviéramos algún tema en específico y bueno, con todo gusto, a la brevedad lo estaremos grabando para ti. Pues muchas gracias, hasta pronto.